Muy buenos días a todos. En este video voy a explicarles cómo utilizar la plataforma Tinkercad, que es un simulador para utilizar la tarjeta Arduino. Entonces, iniciamos sesión en Tinkercad. La página es tinkercad.com. Yo me voy a loguear de una vez. Simplemente creo una cuenta con Google. Si ya la tengo, simplemente inicio sesión y aparece inmediatamente mi espacio de trabajo. Démosle 2 segundos aquí. Recuerden que esta página funciona con internet, entonces es muy importante que tengamos buena conexión. Eh, Tinkercad es una plataforma de desarrollo principalmente para diseños 3D y para circuitos electrónicos. También tiene una modalidad de bloques de código enfocada hacia Android, pero la que vamos a utilizar es la plataforma o la sección de circuitos. Entonces le doy clic en Circuits. Aquí cargan unos previos que he intentado y le vamos a dar crear nuevo circuito. Si ya tienen uno, pues deben de guardarse ahí inmediatamente. Aquí puedo colocar el nombre de mi proyecto. Este va a ser prueba Arduino. Y lo que vamos a utilizar es un Arduino. Ya sabemos que el Arduino es una plataforma de desarrollo, es un hardware que contiene un microcontrolador, contiene un reloj de cuarzo, contiene unos filtros. Es decir, no tenemos que ensamblar todo un microcontrolador dentro de una protoboard para poder programarlo. La empresa Arduino lo que hizo fue compactar todo en una pequeña tarjeta de desarrollo que se comunica por puerto USB, pero muchos no tienen la posibilidad de comprar un Arduino. Entonces lo que vamos a hacer es simularlo. Le damos clic sobre el Arduino y lo ubicamos sobre nuestro espacio de trabajo. En la parte superior izquierda tengo algunos comandos que me permiten girar el dispositivo. Primero lo debo seleccionar para poderlo girar. Lo voy a dejar como estaba, girar. Para borrarlo, deshacer los cambios que haya hecho, hacer algún tipo de comentario o anotación que necesite y ocultar o visualizar el componente. Hay veces necesitamos ocultar o visualizar los componentes. En la parte derecha, en la barra de desplazamiento, tengo diferentes componentes. Aquí está en el modo básico, están los componentes básicos. Si quiero más componentes, pues pongo que se visualicen todos. Y aquí ya puedo ver condensadores, puedo ver sensores de distancia, puedo ver sensores PIR, que son estos de aquí, sensores infrarrojos, como los que tiene el televisor de su casa, fotodiodos, bueno, fotoresistencias, pero esto también lo puedo conseguir en el modo básico. Por ahora vamos a utilizar el modo básico. Ya tenemos nuestro Arduino y el Arduino se divide en tres secciones principales. La primera sección es la fuente de poder. Entonces, estos pines que hay acá corresponden a las fuentes de poderes. GND es tierra y para efectos prácticos GND se asocia mucho hacia el negativo. Cuando la gente dice negativo, GND 0 voltios, generalmente está hablando de lo mismo. No es lo mismo porque cuando hablamos de una fuente dual vemos voltajes negativos y vemos voltajes positivos. Eso es un concepto más avanzado de electrónica. Pero en términos muy generales y coloquiales de la gente, suelen llamar tierra, GND, negativo o 0 voltios como lo mismo. Listo, entonces cuando me refiero a algún término de esos, ya sabemos que es GND. Y por código de colores, el GND se cablea, por ejemplo, esto es un cable, se cablea con el color negro. Ahorita vamos a verlo. También tenemos que la tarjeta Arduino tiene un pin de 5 y de 3.3 voltios. Aquí funciona como si fuera una batería de 5 voltios y aquí una batería de 3.3 voltios. Es decir, la salida es de 5 y de 3.3 voltios. El Arduino se alimenta por puerto USB si está conectado al computador, pero si lo tenemos en una aplicación externa puede comunicarse por un jack, es decir, por un cargador que se conecta aquí, o por el puerto BIN. En ambos casos, el jack y el BIN pasan por un regulador de voltaje que puedo alimentarlo hasta con 12 voltios,
pero este regulador limita el voltaje hasta 5 voltios. Quiere decir, si aquí le meto 9 o aquí le meto 9 voltios, el regulador va a bajarlo hacia 5 para que funcione la tarjeta Arduino. Eso hace que cada uno de estos pines, el voltaje máximo de salida sea de 5 voltios, al igual que este, 5 voltios. Y tiene un regulador adicional que me bota 3.3 voltios. La segunda sección es los pines análogos. Los pines análogos me permiten hacer una lectura y una salida de datos análogos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, diferencia de los pines digitales que están acá arriba, los pines análogos arrojan un voltaje o reciben un voltaje que varía entre 0 y 5 voltios para la tarjeta Arduino. Es decir, yo acá puedo ingresar una señal de un sensor, supongamos el sensor es de iluminación, y el sensor, el mínimo que me va a botar es 0 voltios y el máximo que va a ingresar es 5 voltios. Y a partir de ahí yo voy a hacer una tabla que corresponda a cada valor. Por ejemplo, un sensor de temperatura. La mínima temperatura es 0 voltios, 0 grados. Pero eso corresponde a 0 voltios. Entonces aquí cuando tenga 0 grados voy a recibir 0 voltios. Pero la máxima temperatura son 100 grados. Y corresponde, digámoslo así, a 5 voltios. El máximo voltaje a 100 grados que voy a recibir es 5 voltios. De ahí un valor intermedio, por ejemplo, si tengo 50 grados, voy a recibir 2.5 voltios. Si tengo, no sé, bueno, así voy mapeando entre ese rango de 0 a 5 voltios y lo proyecto o lo escalo a 0 a 100 grados. Este pin análogo pues lo vamos a trabajar después. Vamos a ver los pines digitales que son un poco más sencillos. Un poco más sencillos porque simplemente trabajan con ceros o unos. Simplemente 0 cuando está apagado, 1 cuando está encendido. Y 0 significa 0 voltios. 1 significa de 3.3 voltios creo que es. O a partir de 2.5 voltios hacia 5. Entonces si yo estoy recibiendo acá 3 voltios, eso es un 1. Si estoy recibiendo 4 voltios, eso es un 1. Si estoy recibiendo 1.5 voltios, eso es un 0. Si estoy recibiendo 0 voltios, eso es un 0. Entonces básicamente se maneja así. Ese valor de 0 a 5 se los queda viendo el voltaje. Cuánto es el mínimo para 0 y cuánto es el máximo para 5. Estos pines digitales pues simplemente reciben señales. Si acá recibo 5 voltios, simplemente indico que está encendido y lo expreso con la letra height. Height o alto significa 5 voltios o encendido y low o bajo significa 0 voltios o apagado. Hay unos que tienen unas viñetas y esas viñetas significa que es un pin PWM, que quiere decir que varía según el ancho de pulso. Además de funcionar como un pin digital normal que recibe entre 0 y 1, también funciona como un pin PWM y eso funciona básicamente para sensores digitales. Por ejemplo, si voy a ver uno de ultrasonido, voy a verlo aquí, uno de ultrasonido como estos, normalmente ese se comunica por comandos digitales y quiere decir, pues, vamos a buscarlo acá, señal digital, vamos a ver si podemos ver aquí, y quiere decir que va a enviar un dato completo, por ejemplo un dato completo, y va a mandar en un tiempo, va a mandar un 1, luego va a mandar un 0, luego va a mandar dos unos, y eso es información que recibe el microcontrolador y recibe todo esto como una palabra entera. Recibe 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 y esto significa una señal. Eso lo vamos a ver más adelante, pero como para que interpreten qué es un PWM, ¿sí? Aquí podemos botar señal PWM y me salen varias gráficas que son parecidas a esta. Simplemente que cuando voy a mandar, esto funciona mucho para protocolos de comunicación. Por ejemplo, cuando damos clic al mouse o cuando lo movemos, el computador está procesando una señal PWM que indica la variación por ancho de pulso. No está recibiendo solo un 1 o un 0, está recibiendo muchos unos o muchos ceros dependiendo de qué ubicación tiene.
Básicamente así se compone el Arduino y así mismo como se divide en tres partes, normalmente se divide en tres bloques grandes de código de programación. Entonces vamos a poner primero que todo un LED. Vamos a ubicar un LED. El LED tiene dos terminales, cátodo y ánodo, como ya lo podemos ver en nuestro curso de electrónica. Cátodo y ánodo. Si se me olvidó cuál es el negativo y cuál es el positivo, puedo buscar en Google diodo LED. Y bueno, yo los diferencio por la banderita físicamente, porque esto tiene acá una forma de bandera. Y siempre digo que bandera es el negativo o es el cátodo y el positivo es el otro terminal. Algunos lo diferencian por el terminal corto y el terminal largo. Sin embargo, muchas veces en ensamble tenemos que cortar estos terminales y dejarlos al mismo nivel. Entonces no es muy fiable basarse por el terminal largo y el terminal corto. Físicamente yo me baso por la banderita que tiene adentro y digo que la bandera es el negativo o es el cátodo. Entonces, como el cátodo que me marca aquí es el negativo, normalmente va a tierra. Pues por lo menos para este ejercicio vamos a conectarlo a tierra. Y ya sabemos que tierra, negativo o GND, por ahora vamos a decir que es lo mismo. Para conservar nuestro código de colores, vamos a decir que siempre GND va de color negro. Listo. Ahora, en nuestra tarjeta Arduino vamos a probar una salida digital. Como sabemos, el LED es un actuador. Solo interpreta datos de salida. El Arduino no recibe datos del LED. Es decir, esto no es un sensor. Él no va a recibir datos. Solo va a expresarlos hacia afuera. El Arduino va a expresar datos hacia afuera en forma luminosa. Entonces ya sabemos que esto es un actuador y lo vamos a poner en cualquier pin digital en el que nosotros deseemos. Supongamos que lo voy a poner en el 10 para hacer una prueba. Voy a conectarlo en el 10 y este lo vamos a poner de cualquier color. Vamos a intentar de que los colores varíen. Si yo por ejemplo conecto en el pin 8 sea diferente al del pin 10, con el fin de poder hacer un seguimiento a nuestro circuito. Listo, entonces lo tengo conectado en el pin 10. Ahora vamos a ir a la sección de código, que es la que está aquí. Y la sección de código pues empieza en bloques, pero esto está enfocado más a un aprendizaje más infantil, más enfocado a niños más pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es programar en texto. Cambio aquí en la sección de bloques, lo cambio por texto. Y dice que si estoy seguro que deseo continuar, le doy continuar. Y listo, ya se me genera un texto. Ese texto, al igual que el Arduino, está dividido en tres bloques principales de programación. Y vamos a verlos aquí. Entonces vamos a verlos en esta presentación. El primer bloque es la definición de variables. Normalmente se ponen antes del void setup. Algunos definen variables dentro del void loop. Sin embargo, yo prefiero que todas las variables y normalmente en programación se definan al principio. Todas las que yo necesite utilizar. Y aquí, la sintaxis, es decir, las reglas gramaticales para poder escribir nuestro código, indican que debo comenzar con el tipo de variable. El tipo de variable es int y ya vamos a ver qué es int. Luego, el nombre de la variable y lo igualo a un valor. El valor en este caso es el número del pin, pero también puede inicializar en un valor 0 o puede inicializar en el valor que yo necesite de esa variable. Ya vamos a verlo más adelante. Luego tengo un bloque que es el void setup y el void setup me permite hacer una configuración de la tarjeta, es decir, establecer qué pines son de entrada, qué pines son de salida, pero también me permite hacer una configuración para comunicarme por el puerto serial. Esto lo vamos a ver también más adelante, ya les voy a mostrar. Y finalmente tenemos el void loop o un ciclo repetir infinito. Recuerdan que antes en programación vimos un ciclo que se llama mientras. Entonces ese ciclo repetía mientras una condición era falsa o era verdadera. Ahora vamos a ver un ciclo repetir que se llama el void loop, que siempre está presente en Arduino, que lo que hace es repetir esta información infinitas veces, dele.
y nunca para. Listo. Entonces termina esta línea de código. Recuerden que cada código, cada línea es secuencial. Una sigue después de la otra. No se va a saltar este aquí y luego este aquí se va a devolver, no. Cada una es secuencial y luego se repite, se repite, se repite. Listo. Vamos a ver entonces la primera sección, que es variables. En Arduino se pueden manejar muchos tipos de variables. La más común es int, que es una variable de tipo entero, quiere decir que recibe números enteros. Un ejemplo de cómo se escribe entonces, int, que es el tipo de variable, el nombre de la variable, y aquí es muy importante que si necesitamos utilizar un espacio, por ejemplo, numVar, pues no le ponga un espacio, simplemente sepárelo por un guión bajo, por un guión medio, sepárelo por otro operador, ya que serían dos variables diferentes, una que se llama num y otra que se llama var, si yo le doy un espacio. La sugerencia es no utilizar ni caracteres especiales, no utilizar la letra ñ, no utilizar tildes, porque la mayoría de lenguajes de programación están escritos en inglés. Entonces, esos caracteres especiales nos van a traer muchos problemas. Y la segunda recomendación es que no utilicen nombres largos, no utilicen variables muy largas, siempre cortas. Y por último, la tenga igualada a un valor. Esta última opción no es obligatoria. Es muy recomendable que una variable siempre inicie en un valor como para definir o tener un control sobre esa variable. Saber, ya empezó en 0 y por aquí la cambié a 5, por acá tuvo un incremento. Bueno, siempre es recomendable, pero no es obligatorio. Listo. Tenemos variables de tipo float que reciben números decimales, char que recibe caracteres alfanuméricos, string que recibe cadena de caracteres. Quiere decir, char, por ejemplo, es un carácter, variables tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Y string es una cadena de caracteres, quiere decir toda la palabra. Toda la palabra está compuesta de 9 caracteres y eso es un string. Pero cada letra es un carácter. Bool, cuando tenemos una variable booleana, quiere decir que solo puede tomar un valor de falso o verdadero. O tenemos un array que describe un vector. Por ahora solo vamos a trabajar con int y tal vez float. Entonces, para tenerlo ahí presente. Luego tenemos la segunda sección, lo que les hablaba sobre la configuración de la tarjeta. Acá tenemos un serial begin y eso no se pone siempre. Esto simplemente si necesito transmitir datos por el puerto serial. Como les dije, el Arduino se puede alimentar por una fuente externa o se puede alimentar por puerto USB. Y muchas veces necesito para programar leer esos puertos USB para saber qué información es la que estoy recibiendo. Entonces, este comando es muy importante para inicializar el puerto serial. Ya sabemos que serial significa puerto bus de comunicación serial universal. Entonces, esta sería el comando para abrirlo y la velocidad es de 9600 baudios. Es la típica de USB, pero puede ir hasta 11500, puede ir mucho más alta. Luego voy a hacer la configuración de pines y aquí, bueno, en todo Arduino es muy importante la sintaxis. Por ejemplo, pin mode define de qué modo se va a comportar ese pin. Y es muy importante que la M sea mayúscula, el resto sea minúscula, porque eso hace parte de una palabra reservada del software. Quiere decir que la usa para su propio desarrollo. Y aquí el número de pin. Supongamos que en nuestra actividad tengo definido el pin. Ok, lo tengo conectado en el pin 10. Entonces aquí iría el pin 10 y se va a comportar como salida porque voy a sacar datos hacia un LED. Si fuera una entrada, pues le pongo input. Pero en lugar del pin, si yo creo una variable aquí, por ejemplo se llama la variable de tipo entero y se llama LED y está igualado a 10, aquí también podría poner en lugar de 10, puedo poner LED, porque ya sé que LED es igual a 10.
Y esto me funciona mucho para códigos grandes. Por ejemplo, acá está el pin 13, aquí sería LED. Aquí sería el pin 13 y acá sería LED. Y supongamos que el día de mañana ya no lo quiero en el pin 10, sino que lo quiero conectar al pin 13, al pin 8, por ejemplo. Lo quiero conectar aquí al pin 8. Entonces, si yo tuviera aquí 10, si tuviera 10, si tuviera 10, me toca empezar a cambiar todo eso en el código. Simplemente, si tengo definida la variable acá, cambio por 8 y ya sé que el LED en todos los casos va a valer 8 y no tengo que hacer ese cambio. Voy a dejarlo como estaba, lo voy a dejar en 10. Voy a eliminar esta línea de acá y vuelvo a conectar esto a 10. Listo, este video se está haciendo un poco extenso, entonces nos vemos en el próximo video.